Cristian IX de Dinamarca, también conocido como el suegro de Europa, fue un monarca que dejó un legado duradero en la historia europea. Ascendió al trono danés en 1863 y su reinado fue marcado por su habilidad para tejer alianzas matrimoniales estratégicas entre sus hijos y otras casas reales de Europa. Bienvenidos a El Color de la Historia. Hoy revisaremos las páginas de la vida del rey Cristian IX de Dinamarca y sus influyentes descendientes en los diferentes reinos de Europa. Cristian IX de Dinamarca nació el 8 de abril de 1818 en Gottorp, Slesvig, y fue el hijo menor de Federico Guillermo, que era duque de Slesvig y Glücksborg. Su padre pertenecía a una rama menor de la Casa Real de Dinamarca, así que Cristian era primo lejano del rey Federico VII de Dinamarca, pero no formaba parte directamente de la familia real ni estaba en los primeros lugares de la línea de sucesión. Al momento de su nacimiento, nada indicaba que Cristian sería algún día rey, ni que jugaría un papel tan importante en la política europea. Sin embargo, en su posición de miembro de la nobleza, Cristian fue uno de los muchos pretendientes que tuvo la reina Victoria de Gran Bretaña, pero como sabemos, no tuvo éxito, y eventualmente se casó con su prima Luisa de Hesse-Kassel, que también estaba muy emparentada con la familia real danesa. Cristian pasó 34 años de su vida sin demasiada relevancia hasta que en el año 1852 fue nombrado heredero al trono de Dinamarca, debido a que el rey no tenía hijos legítimos y con él se extinguiría la línea principal de la Casa de Oldenburgo a la cual pertenecía. Así que era necesario elegir entre sus parientes y entre ellos, Cristian fue el elegido. La ley de sucesión fue firmada por el rey Federico VII de Dinamarca. De esta manera, la vida de Cristian y de su familia cambió por completo. Pasaron de ser nobles de medio rango a ser la familia heredera al trono danés. Dejaron de vivir modestamente para luego tener un estatus bastante elevado. Sus 6 hijos recibieron los títulos de príncipes y princesas. En 1863, tras la muerte del rey Federico VII, Cristian sube al trono como Cristian IX de Dinamarca y es el primer monarca de la línea real de la Casa Glücksborg. El reinado de Cristian IX estuvo marcado por la derrota de 1864 en la guerra contra los estados alemanes. Durante sus primeros años como rey, no fue popular entre el pueblo danés, debido a que tenía antecedentes alemanes y hablaba con un fuerte acento. Pero esto cambió durante el transcurso de su largo reinado. La salvación del rey fue su familia. La reina Luisa logró casar a sus hijos con miembros de las familias reales más poderosas y nobles de Europa. Cristian IX pudo ganarse otro título, el de suegro de Europa. Sus hijos ocuparon tronos y desempeñaron papeles importantes en varios países europeos, convirtiendo a su padre en el patriarca de muchas dinastías reales. A continuación, lo más destacado del árbol genealógico del rey Cristian IX de Dinamarca. El mayor de los hijos se convirtió en rey de Dinamarca como Federico VIII. Uno de sus hijos fue el siguiente monarca, Cristian X de Dinamarca, cuyo hijo lo sucedió en el trono como Federico IX. Su hija es la reina Margarita II de Dinamarca, quien recientemente abdicó al trono para que su hijo mayor, Federico X, sea el actual soberano danés. Otro de los hijos de Federico se convirtió en rey por elección de Noruega como Håkon VII. Él se casó con su prima Maud de Gales, quien también es descendiente de Cristian IX a través de su hija Alejandra.
El hijo mayor de la pareja se convirtió en rey de Noruega como Olaf V, quien se casó con Marta de Suecia, también descendiente de Federico, a través de su hija Ingeborg. El hijo de la pareja es el actual monarca de Noruega, Harald V, quien por lo tanto desciende por diferentes ramas, tanto de Federico como de Cristian IX. La otra hija de Federico VIII fue Ingeborg, duquesa de Västergötland, por su matrimonio con Carlos, duque de Västergötland. Ellos tuvieron descendencia, entre la que destacan Marta de Suecia, de quien ya hablamos, y Astrid, consorte de Bélgica, por su unión con Leopoldo III de Bélgica. La pareja tuvo varios hijos, y uno de ellos fue Josefina, gran duquesa de Luxemburgo, por su matrimonio con Juan, gran duque de Luxemburgo. Su hijo es el actual duque de Luxemburgo, Enrique. Otro hijo de Astrid fue rey de Bélgica, y es el actual rey emérito Alberto II. Su hijo es el actual monarca Felipe I. Por esta conexión, el rey de Bélgica y el gran duque de Luxemburgo son primos hermanos, y al igual que Harald V y Margarita II de Dinamarca, son descendientes de Cristian IX a través de su hijo Federico VIII. Otra hija de Cristian IX fue Alejandra, consorte de Reino Unido por su matrimonio con Eduardo VII. Ellos fueron los padres del siguiente monarca, Jorge V de Reino Unido, cuyo hijo fue Jorge VI del Reino Unido. Él fue el padre de la reina Isabel II, madre del actual rey de Gran Bretaña, Carlos III. Su padre y consorte de Isabel II, Felipe, duque de Edimburgo, también es descendiente de Cristian IX de Dinamarca, pero a través de su segundo hijo, Jorge I de Grecia, quien se casó con Olga Konstantinovna de Rusia. Ellos tuvieron descendencia entre la que destaca Constantino I, rey de los helenos, cuyo hijo fue el siguiente monarca Pablo I. Él se casó con Federica de Hannover, que también es descendiente de Cristian IX, pero a través de su hija, la princesa Thyra. Pablo I, a su vez, fue el padre de Constantino II, rey de Grecia, y de la reina emérita de España, Sofía, quien se casó con Juan Carlos I. Su hijo es el actual monarca Felipe VI de España, quien por lo tanto es descendiente del rey Cristian IX de Dinamarca. Otro hijo de Jorge I de Grecia fue el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, quien es el padre de Felipe, duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II. Es por esta herencia que él era príncipe, tanto de Dinamarca como de Grecia. Otra hija de Cristian IX fue Dagmar, que se convirtió en zarina por su matrimonio con Alejandro III de Rusia. Fue la madre del siguiente zar, Nicolás II, quien se casó con Alejandra Romanov. Ellos tuvieron descendencia, pero todos fueron asesinados durante la Revolución Rusa. La hija menor de Cristian IX fue Thyra, princesa de Hannover, por su matrimonio con Ernesto Augusto, heredero de Hannover. Ellos tuvieron descendencia, entre la que destaca Ernesto, duque de Brunswick, quien fue el padre de Federica de Hannover, la consorte de Pablo I de Grecia. Esto fue lo más relevante de la conexión que tienen algunos monarcas de la realeza europea por descender directamente de Cristian IX de Dinamarca. Las alianzas matrimoniales de los descendientes de Cristian IX no solo fortalecieron los lazos entre las monarquías europeas, sino que también influyeron en el panorama político y social de la época. Desde Dinamarca hasta Rusia, pasando por Grecia y el Reino Unido, la familia real danesa dejó una huella indeleble en la historia europea. ¿Qué te pareció el increíble árbol genealógico de Cristian IX de Dinamarca? ¿Conoces alguna línea de descendientes similar en monarquías de otros continentes que te gustaría ver en nuestros videos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darnos un like y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda, es importante conocer el pasado porque nos ayudará a entender el presente
y estar preparados para construir un mejor futuro.